Hola a todos, soy Carlota. Todos queremos tener la motivación correcta en el deber y ser devotos de Dios, pero a menudo no podemos evitar buscar la reputación y el estatus o actuar engañosamente para quedar bien. ¿Qué conduce a este tipo de estado? ¿Qué consecuencias trae cumplir así con un deber? Un artículo de testimonio puede indicarnos la respuesta. Este artículo se titula Consecuencias de cumplir con un deber para aparentar. Se los voy a leer. En 2021, estaba a cargo de varias iglesias. Acababan de fundarse y todo su trabajo estaba en las etapas iniciales. La líder superior iba a menudo a dirigirlo y hablaba oportunamente cuando había problemas. Preguntaba especialmente por la labor evangelizadora. Al ver que esta labor en otras iglesias iba muy bien, que mucha gente estudiaba el camino verdadero y se incorporaba a ellas, yo tenía mucha envidia. Pensaba que esa labor era importante para la líder superior y yo fallaba mucho en ese sentido. Si no lo hacía bien y se demoraba la labor, seguro que la líder diría que me faltaba aptitud y me destituiría. Durante un tiempo me esforcé en la labor evangelizadora. Hacía seguimiento a los hermanos para ver cómo iba todo y resumía los problemas con ellos para resolverlos. Pero no preguntaba mucho por el demás trabajo ni hacía seguimiento. Con el tiempo, obtuvimos mejores resultados en la labor evangelizadora, pero decaía la eficacia de nuestro riego. Como algunos nuevos fieles eran perturbados por sus pastores y no recibían riego ni sustento a tiempo, dejaron de asistir a las reuniones. Reflexioné que no teníamos suficiente personal de riego, por lo que quizás debíamos formar a nuevos fieles como regantes. Pero luego pensé que la líder superior se centraba en la labor evangelizadora y que a las demás iglesias les iba bien en eso. Si yo no tenía buenos resultados, seguro que la líder creería que me faltaba capacidad. Así que seguí centrando mi energía en evangelizar. Con eso en mente, no pensé más en cultivar a los nuevos fieles. Después, la líder revisó nuestro trabajo y descubrió que no habíamos formado a los nuevos fieles y que no se regaba a tiempo a los nuevos miembros. Enojada dijo: la casa de Dios exige cultivar a los nuevos creyentes. Frenaste algo decisivo de nuestra labor. ¿Por qué lo hiciste? Revocó mi responsabilidad en cuanto al riego. Quedé aturdida. Pero pensé que no pasaba nada. Había mucho trabajo en la iglesia y yo no daba abasto. Lo haría bien si solo me encargaba de la labor evangelizadora. No era consciente de mi problema interno. Hasta no hacer mis devociones, no entendí que el hecho de que me quitaran algo tan importante como el riego entrañaba una lección que debía aprender. En vista de ello, debía hacer introspección. Oré en silencio a Dios en mi interior para pedirle esclarecimiento y conocerme. Tras orar, comprendí que solo me centraba en la labor que la líder más comprobaba. Si la líder no comentaba algo, yo lo ignoraba, aunque surgiera un problema en mi ámbito de responsabilidad. No me esforzaba por aparentar. Después, encontré unas palabras de Dios relevantes. Dios Todopoderoso dice: algunas iglesias son especialmente lentas difundiendo la obra del Evangelio, y eso se debe simplemente a que los falsos líderes son negligentes en sus deberes y cometen demasiados errores. Mientras llevan a cabo varios quehaceres, en realidad hay muchos problemas, desviaciones y descuidos que los falsos líderes deben resolver, rectificar y subsanar. Pero, como no tienen sentido de carga, porque solo saben hacer de funcionarios y no un trabajo de verdad,
provocan una situación desastrosa. Los miembros de algunas iglesias pierden la unidad y sus integrantes se desestabilizan entre sí, sospechan y recelan unos de otros. Además, se ponen ansiosos y temen que la casa de Dios los expulse. Ante esta situación, los falsos líderes no llevan a cabo ningún trabajo concreto. No les duele lo más mínimo que su labor permanezca en un estado de parálisis. No son capaces de animarse a hacer ningún trabajo real y, por el contrario, esperan órdenes de lo alto que les digan qué hacer y qué no, como si solamente trabajaran para lo alto. Si lo alto no transmite exigencias concretas, ni da órdenes o mandatos específicos, entonces no hacen nada y son descuidados y superficiales. Hacen lo que lo alto les encarga, se mueven cuando los empujan y permanecen quietos cuando no, descuidados y superficiales. ¿Qué es un falso líder? En resumen, son personas que no hacen trabajo práctico, es decir, que no hacen su trabajo como líderes. Son sumamente negligentes con el trabajo crucial y fundamental. No hacen nada. Eso es un falso líder. Con estas palabras entendí que los falsos líderes solo se esfuerzan por quedar bien. Hacen lo que sus líderes revisan o cosas que todo el mundo ve. Si un líder no ordena que se haga algo, aunque el trabajo ya se esté resintiendo, hacen oídos sordos o salen del paso en él. Ese tipo de persona no defiende la labor de la iglesia, ni hace un trabajo práctico. No tiene humanidad ni personalidad, y no busca la verdad ni ama la verdad. Al cumplir un deber, interrumpe y hace el mal. Nunca antes había creído carecer de buena humanidad, pero entonces vi que me hallaba en ese estado. Pensé en cómo cumplía con el deber. Vi que la líder superior priorizaba la labor evangelizadora y ella me orientaba y ayudaba en ese aspecto porque no se me daba bien, por lo que me preocupaba que me destituyera si seguían mis dificultades. Para conservar el puesto, me centré más en la labor evangelizadora e ignoré otros aspectos del trabajo. Sabía que había más cosas dentro de mi ámbito y que debía hacerle seguimiento. Pero creía que, como la líder no preguntaba por ellas, esas cosas no eran tan importantes, así que no las hacía. Solo hacía lo que me pedía la líder y que favorecían mi reputación y estatus. No consideraba la voluntad de Dios. No llevaba a cabo las responsabilidades de una líder. Hacía las cosas para aparentar, para agradar a mi líder. La actitud que tenía hacia el deber ya había afectado a mi trabajo. La casa de Dios comunicaba que debíamos regar y cultivar a nuevos fieles con aptitud para que asumieran un deber y expandir el evangelio del reino. Pero yo llevaba meses sin hacer esa labor tan decisiva, lo que demoró el trabajo. Eso era cometer el mal. Al pensarlo así, fue muy perturbador. Oré a Dios. Dios mío, soy muy falsa y taimada. Me esfuerzo por quedar bien, demorando la obra de la iglesia. Dios mío, quiero arrepentirme. Luego, leí unas palabras sobre el carácter de los anticristos, que me ayudaron a conocerme. Dios Todopoderoso dice: esta es la actitud que los anticristos tienen hacia la práctica de la verdad. Cuando es beneficiosa para ellos, cuando todo el mundo los elogia y admira por ello, se aseguran de practicarla y harán algún esfuerzo simbólico para guardar las apariencias. Si la práctica de la verdad no es beneficiosa para ellos, si nadie la ve y los líderes superiores no están presentes, entonces ni se plantean practicar la verdad en esas ocasiones. Su práctica de la verdad depende del contexto, del momento, de si se hace en público o fuera de la vista, de lo grandes que sean los beneficios. Son extraordinariamente astutos e ingeniosos respecto a esas cosas
y no obtener ningún beneficio o resaltar no les resulta aceptable. No realizan ningún trabajo si no se van a reconocer sus esfuerzos, si nadie lo ve, por mucho que hagan. Si el trabajo es organizado directamente por la casa de Dios y no les queda otra opción que hacerlo, se plantean si eso beneficiará a su estatus y reputación. Si resulta bueno para su estatus y puede mejorar su reputación, ponen todo su empeño en esta tarea y hacen un buen trabajo. Sienten que están matando dos pájaros de un tiro. Si no resulta beneficioso para su estatus o reputación, y hacerlo mal podría acabar por desacreditarles, piensan en una manera o excusa para librarse de ello. No importa el trabajo que realicen, siempre se atienen al mismo principio. Deben obtener algún beneficio. El tipo de trabajo que más les gusta a los anticristos es cuando no les cuesta nada, cuando no tienen que sufrir ni pagar ningún precio y se obtiene un beneficio para su reputación y estatus. En resumen, no importa lo que estén haciendo, los anticristos consideran primero sus propios intereses y solo actúan una vez que lo han considerado todo bien. No obedecen verdadera, sincera y absolutamente la verdad sin compromiso, sino que lo hacen de manera selectiva y condicionada. ¿Con qué condiciones? Se trata de salvaguardar su estatus y reputación y no deben sufrir ninguna pérdida. Solo después de que se satisfaga esta condición, decidirán y elegirán qué hacer. Es decir, los anticristos consideran muy seriamente la manera de tratar los principios de la verdad, las comisiones de Dios y la obra de la casa de Dios, o cómo ocuparse de las cosas a las que se enfrentan. No les importa cómo cumplir la voluntad de Dios, cómo evitar dañar los intereses de su casa, cómo satisfacerlo o cómo beneficiar a los hermanos y a las hermanas. No son esas las cosas que les interesan. ¿Qué les importa a los anticristos? Si su propio estatus y su reputación van a verse afectados y si su prestigio va a disminuir. Si hacer algo de acuerdo con los principios de la verdad beneficia a la obra de la Iglesia y a los hermanos y las hermanas, pero provocara que su propia reputación se viera afectada y causara que mucha gente se diera cuenta de su verdadera estatura y supiera qué tipo de naturaleza y esencia tienen, entonces no cabe duda de que no van a actuar de acuerdo con los principios de la verdad. Si hacer trabajo práctico hará que más personas piensen bien de ellos, los respeten y los admiren, o permite que sus palabras tengan autoridad y causen que más personas se sometan a ellos, entonces elegirán hacerlo así. De lo contrario, nunca elegirán renunciar a sus propios intereses, por consideración hacia los intereses de la casa de Dios o de los hermanos y las hermanas. Esta es la naturaleza y la esencia de los anticristos. ¿Acaso no es egoísta y vil? Los anticristos son unos tipos taimados, ¿verdad? En cualquier cosa que hacen, conspiran y lo calculan 8 o 10 veces, o incluso más. Tienen la cabeza llena de pensamientos sobre cómo hacerse con posiciones más estables entre los demás, cómo tener mejor reputación y mayor prestigio, cómo ganarse el favor de lo alto, cómo hacer que los hermanos y hermanas les apoyen, amen y respeten, y harán lo que sea necesario para conseguir estos resultados. ¿Por qué senda caminan? Para ellos, los intereses de la casa de Dios, los de la Iglesia y la obra de la casa de Dios no son su principal consideración, y mucho menos son cosas que les preocupen. ¿Qué es lo que piensan? Estas cosas no tienen nada que ver conmigo. Es cada hombre por sí mismo, y sálvese quien pueda. La gente tiene que vivir para sí misma y para su propia reputación y estatus. Esa es la meta más alta que existe. Si alguien no sabe que debe vivir para sí mismo y protegerse, es un imbécil. Si se me pidiera que practicara según los principios de la verdad y que me sometiera a Dios y a los arreglos de su casa, entonces dependería de si existiera o no algún beneficio en ello para mí, y si hubiera alguna ventaja en hacerlo.
Si el no someterme a los arreglos de la casa de Dios conlleva la posibilidad de que me echen y pierda la oportunidad de obtener bendiciones, entonces me someteré. Así, para proteger su propia reputación y estatus, los anticristos suelen optar por hacer algunas concesiones. Se podría decir que, en aras del estatus, los anticristos son capaces de soportar cualquier tipo de sufrimiento y con tal de tener una buena reputación, son capaces de pagar cualquier tipo de precio. El dicho, un gran hombre sabe cuándo ceder y cuándo no, les parece cierto. Esta es la lógica de Satanás, ¿verdad? Esta es la filosofía de Satanás para vivir en el mundo. Y también es el principio de supervivencia de Satanás. Es absolutamente repugnante. En las palabras de Dios vi que los anticristos son taimados y mentirosos por naturaleza, egoístas y viles. En el deber solo piensan en su reputación y estatus y sus intereses. Si algo los favorece o beneficia su reputación, y con eso los líderes los elogian y los hermanos los respaldan, se vuelcan en ello. Pero en tareas que los líderes no ven, aunque se hagan, o en cosas que no favorecen su reputación, no quieren pagar un precio. Antes de hacer algo, un anticristo calcula cómo preservar su reputación y estatus, cómo optimizar su propio beneficio. Jamás piensan en defender la labor de la iglesia. Al reflexionar sobre mi conducta, vi que revelaba el carácter de un anticristo. En el deber, no pensaba en lo que favorecía el trabajo de la iglesia y no defendía esta labor. En cambio, calculaba para mis adentros lo que dejaría una buena impresión en mi líder, la manera de complacerla y de evitar que viera mis defectos, para no perder mi puesto. La líder preguntó mucho por la evangelización y yo supuse que era importante para ella. Así que por preservar mi puesto, hice excesivo hincapié en esa labor, haciendo seguimiento de ella y resolviendo esos problemas. Pero como la líder llevaba un tiempo sin centrarse en la labor de riego, ignoré ese aspecto de mi trabajo. Porque aunque me dedicara a él, no me ganaría los elogios de la líder. Yo sabía que nos hacían falta regantes y que ya había consecuencias por no haber regado a tiempo a los nuevos creyentes, pero lo ignoré y dejé que el riego se resintiera frente a mí. Yo parecía comprometida en el deber y enseguida hacía lo que pidiera la líder. Pero en realidad me encargaba de mis asuntos, mentía y engañaba a Dios con una imagen falsa. Era egoísta, escurridiza y taimada. Había asumido ese deber tan importante, pero no paraba de calcular y pensar en mis propios intereses. Consideraba mi deber un trampolín para mi afán de reputación y estatus. Iba por la senda de un anticristo. Todo cuanto hacía disgustaba mucho a Dios. Entendido esto, me di cuenta de que con eso interrumpía el trabajo de la iglesia y de que mi destitución no sería exagerada. Era tan egoísta, astuta e irresponsable que no era digna de un trabajo tan importante. Sentí culpa y pesar y que le debía mucho a Dios. Oré a Dios en mi interior. Desde ahora, si la líder preguntaba por algo como si no, siempre que estuviera en mi ámbito de trabajo, me volcaría en ello y compensaría mis transgresiones. Para mi sorpresa, una vez dispuesta a arrepentirme, la líder me pidió que asumiera de nuevo la labor de riego. Entonces, me emocioné mucho. Pensé que yo tenía que valorar ese deber y no volver a pensar en mi reputación. Luego, me lancé al trabajo. Prioricé tareas a las que no había estado atenta. Me informé de ellas, les hice seguimiento y busqué soluciones prácticas a los problemas. Me sentí mejor cuando empecé a trabajar así.
Días después, la Casa de Dios decretó la depuración de las iglesias. Pensé que yo era responsable de los trabajos de evangelización y riego que eran importantes y que no era la principal responsable de la depuración. Imaginé que mi compañera podría ocuparse de ella. Así pues, no me preocupé mucho. Solo hablé algo con mi compañera sobre cómo llevar a cabo ese trabajo y luego la mandé a ocuparse de él. Nunca le consulté sus progresos ni sus dificultades en ese trabajo. Me sorprendió que en una reunión la líder preguntara qué tal iba la depuración. Estaba preguntando por otra iglesia y quería saber a quiénes habían removido, cómo eran ellos, y si habían afrontado dificultades o algo que no hubieran entendido. Me puse muy nerviosa, porque no había visto el trabajo de depuración y no sabía nada de él. Si la líder me preguntaba, seguro diría que yo no hacía un trabajo práctico. ¿Y si me cambiaba de deber o me destituía? Entonces, solo pensé en una cosa: averiguar el progreso de ese proyecto apenas terminara la reunión, hacer recuento de los removidos, ver acerca de quienes yo dudaba y decidir si había que removerlos, para darle una respuesta sencilla a la líder si preguntaba. Así ella pensaría que yo hacía un trabajo práctico. La reunión acabó pasada la medianoche. Y aún deseaba preguntarle a mi compañera por ese proyecto. Cuando me disponía a contactarla, me sentía algo mal. ¿Me esforzaba de nuevo solo por aparentar? Investigar si el trabajo era un mero formalismo, si decidíamos mal y removíamos al equivocado, ¿no sería irresponsable respecto a la vida de los hermanos? Si me apresuraba sin investigar y sopesar la decisión y removía a quien no debía, no sería una simple irresponsabilidad en mi labor, sino también un perjuicio a los hermanos. Al pensarlo, empecé a sudar frío y oré en silencio a Dios. Dios mío, otra vez he trabajado para aparentar. Ahora tengo prisa por seguir el trabajo de depuración sin considerar tu voluntad ni cumplir bien mi deber, sino por mi reputación y estatus. De nuevo enredo todo queriendo engañarte. Dios mío, ni de lejos soy sincera en el deber, sino que busco quedar bien. Todo esto te disgusta. Dios mío, quiero hacer introspección y arrepentirme. Recordé un pasaje de las palabras de Dios que había leído poco antes. Dios Todopoderoso dice: si eres un líder, por muchos que sean los proyectos de los que seas responsable, tienes la responsabilidad de implicarte y preguntar constantemente, al tiempo que también verificas las cosas y resuelves los problemas con celeridad a medida que aparecen. Es tu trabajo. Por tanto, si eres líder regional, de distrito, de iglesia, o líder o supervisor de equipo, una vez que hayas determinado tu ámbito de responsabilidad, debes analizar con frecuencia si estás poniendo tu granito de arena en este trabajo, si has cumplido con las responsabilidades propias de un líder u obrero. ¿Qué trabajo no has hecho? ¿Qué trabajo no has hecho bien? ¿Qué trabajo no quieres hacer? ¿Qué trabajo ha sido ineficaz y en cuál no has captado los principios? Estas son cosas sobre las que deberías reflexionar a menudo. Al mismo tiempo, debes aprender a hablar y preguntar a otras personas y a identificar en las palabras de Dios y en la organización del trabajo un plan, unos principios y una senda de ejecución. Respecto a cualquier organización del trabajo, ya sea relativa a administración, recursos humanos, la vida de iglesia o cualquier trabajo especializado, si afecta a las responsabilidades de los líderes y obreros, si es una responsabilidad con la que tú debes cumplir en la esfera de tus responsabilidades, habrás de preocuparte de ella. Por supuesto, las prioridades deben ajustarse a la situación de tal modo que no se retrase ningún proyecto. Las palabras de Dios son muy claras.
Como responsable del trabajo de la iglesia, por muchos proyectos que controlemos, tenemos que priorizarlos, supervisarlos, preguntar por ellos y comprobar para que cada uno marche como es debido. Es lo que debe hacer un líder u obrero. Solo así se hace un trabajo práctico. Pero yo creía que hacer trabajos importantes, que produjeran resultados tangibles o tareas por las que la líder preguntara siempre, era hacer un trabajo práctico. Pero aquello por lo que la líder no preguntaba, o las cosas que no daban resultados evidentes, yo apenas los trabajaba ni le hacía seguimiento. En realidad, debería haberme volcado en todo lo que abarcaba mi ámbito en el deber. Algunos proyectos ya se habían iniciado y no se habían debatido durante un tiempo, pero no significaba que se hubieran detenido. Requerían seguimiento. Debería haberlos investigado de acuerdo con su prioridad. Si nunca preguntaba por ellos y eso demoraba su progreso, sería irresponsable y falto de devoción a Dios. Pensé en mi actitud hacia el trabajo. Sabía que la depuración era muy importante, pero como me parecía que yo no era la principal responsable y que nadie vería mi esfuerzo si lo hacía, no me volqué a la depuración, ni me lo tomé en serio. No tenía ni idea acerca de su progreso. Apenas preguntó la líder por ella, me apresuré a investigar. Quise hacer un seguimiento sencillo para darle una respuesta a la líder cuando me preguntara por mi trabajo. Así no sabría que no hacía un trabajo práctico y no me destituiría. Enredaba todo y era engañosa y protegía mi reputación sin responsabilizarme del trabajo de la iglesia. Cometía el mal. Era malvada. Luego, pensé un poco en mi actitud y mi desempeño recientes en el deber. Recordé estas palabras de Dios. Cuando una persona acepta lo que Dios le encarga, Él tiene un estándar para juzgar si las acciones de las personas son buenas o malas, si ha obedecido, si ha satisfecho la voluntad de Dios y si lo que hacen cumple con su estándar. Lo que le importa a Dios es el corazón humano, no sus acciones superficiales. No es que Dios deba bendecir a alguien por hacer algo, independientemente de cómo lo haga. Este es un malentendido que las personas tienen respecto a Dios. Él no solo mira el resultado final de las cosas, sino que hace mayor hincapié en cómo es el corazón de una persona y cuál es su actitud durante el desarrollo de las cosas, y mira, asimismo, si hay obediencia, consideración y el deseo de satisfacerle en el corazón. Aunque todo el mundo está dispuesto a buscar la verdad, entrar en su realidad no es algo sencillo. La clave es centrarse en buscar la verdad y ponerla en práctica. Tienes que reflexionar sobre estas cosas a diario. Independientemente de los problemas o las dificultades que encuentres, no renuncies a practicar la verdad. Debes aprender a buscarla y a reflexionar sobre ti mismo y, en última instancia, a practicarla. Eso es lo más crucial de todo. Hagas lo que hagas, no intentes proteger tus propios intereses, ya que si los antepones, no serás capaz de practicar la verdad. Fíjate en las personas que únicamente buscan su ventaja. ¿Cuál de ellas puede practicar la verdad? Ninguna. Aquellos que practican la verdad son personas honestas, amantes de la verdad y gente de buen corazón. Son personas con conciencia y razón, que pueden dejar de lado sus propios intereses, su vanidad y su orgullo, que pueden renunciar a la carne. Estas son las personas que pueden poner en práctica la verdad. Las personas que aman la verdad recorren una senda diferente de las que no lo hacen. Las personas que no aman la verdad siempre se centran en vivir según las filosofías de Satanás. Se conforman con las demostraciones externas de buena conducta y piedad, pero en sus corazones siguen existiendo deseos y ansias salvajes, y siguen buscando el estatus y el prestigio. Siguen deseando ser bendecidos y entrar en el reino. Pero como no buscan la verdad y son incapaces de desprenderse de sus actitudes corruptas,
siempre viven bajo el poder de Satanás. En todas las cosas, todo el que ama la verdad la busca, hace introspección y trata de conocerse. Se centra en practicar la verdad y siempre hay obediencia a Dios y temor de Dios en su corazón. Si surgen nociones o malentendidos sobre él, le ora de inmediato y busca la verdad para subsanarlos. Se centra en cumplir bien con el deber de manera que satisfaga la voluntad de Dios. Se esfuerza hacia la verdad y aspira a conocer a Dios, llegando a temerlo de corazón y apartándose de toda mala acción. Esta es una persona que siempre vive ante Dios. Solo hacía las cosas para quedar bien y quería ganarme la estima de la líder y asegurarme el puesto. Me creía inteligente, pero era una tonta. Las palabras de Dios son más claras que el agua. Le importa la intención de una persona en su deber. Se fija en si su actitud hacia el deber es considerada con su voluntad, no en cuanto aparenta trabajar ni si la gente la elogia. Además, la Iglesia tiene principios para la destitución. No se destituye a nadie por no haber trabajado bien durante un tiempo. Si tiene buena intención y defiende la labor de la Iglesia, si solo comete algunos errores por falta de experiencia, la casa de Dios lo ayudará. Si no se ocupa del trabajo por falta de aptitud, la Iglesia dispondrá que haga otro deber. La clave es tener buena intención. Si tienes mala intención o no, consideras la voluntad de Dios, si solo buscas reputación o haces trampas y engañas para que te valoren los líderes, puede que parezca que trabajas y que pagas un precio, pero tus motivaciones son incorrectas y todo lo haces por ti. Eso no es para nada cumplir con el deber y Dios no lo aprueba. Sabía que la depuración era algo importante para la casa de Dios. Mi trabajo era entender y vigilar el progreso de mis colaboradores. Debí tener la actitud correcta y actuar según los principios. Después, hablé con mis colaboradores sobre su progreso en la depuración y les pregunté por las dificultades. Hice un trabajo práctico para ayudarlos a evaluar al personal y removimos a la gente que reunía las condiciones para ser depurada. Tras hacer eso, me sentí muy en paz. Con todas esas experiencias, aprendí muchísimo. Antes creía que un trabajo práctico era hacer lo que la líder priorizaba y en el que se centraba. Pero con estas experiencias, entendí que sin la motivación correcta, cumplir mi deber por reputación y admiración ajena o para complacer a un líder, es trabajar para aparentar, no cumplir con el deber. Entonces, por más que trabaje, Dios no me aprobará. Al cumplir con un deber, a Dios le importa nuestra intención y se fija en nuestra actitud, en si defendemos el trabajo de la Iglesia poniendo en práctica la verdad y viviendo según sus palabras. Eso es lo principal. Logré comprenderlo exclusivamente gracias a la guía de Dios. Gracias a Dios. Aquí termina el artículo de testimonio de hoy. Hasta la próxima. Gracias por su atención.